Vamos a continuar con nuestra exposición de la última parte del versículo 13 del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los Romanos. Así que vayamos buscando carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, parte final del versículo 13, donde llevamos varios días hablando de muerte y vida por el Espíritu. Porque esa parte final del versículo dice: si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que parte final del versículo 13 del capítulo 8. Digo que llevamos ya varios días con ese asunto y hemos dicho, resumo brevemente, que los incrédulos pueden quitar de sus vidas, eliminar, aminorar ciertos pecados, quizás por problemas de conciencia, quizás por temor a un castigo, temor a problemas familiares, quizás por la presencia de otra persona. Hay modos de eliminar o de apaciguar, digamos, de atenuar ciertos pecados, pero que no son la mortificación de los pecados por medio del Espíritu que solamente los cristianos pueden hacer. Y hemos dicho que solamente los cristianos pueden hacerlo porque tienen al Espíritu Santo. Y hemos dicho que antes de intentar enfrentar un pecado particular, debemos de tener presente una serie de consideraciones generales que son necesarias para luego salir victoriosos cuando enfrentamos un pecado concreto y particular. Habíamos hablado que debemos tener siempre presente el cambio que hemos experimentado en nuestras vidas. Lo que éramos, dice la palabra, muertos en delitos y pecados, lo que somos actualmente, hijos de Dios, lo que seremos, debemos tener eso presente a la hora de enfrentar las luchas de la carne. Debemos tener presente también la esperanza de gloria que tenemos. Debemos de aborrecer todo pecado, no solamente algún pecado que más nos acosa, sino aborrecer todo pecado, tener presente que tenemos una nueva relación con el Dios Trino y tener presente que hemos de llamar pecado a lo que la Biblia llama pecado, no a lo que nosotros o a las personas les pueda parecer pecado. Hablamos así en general. Y el último día entramos en detalles particulares y os puse una que podíamos llamar, un ejemplo, una parábola, dije que le podíamos poner el título de la parábola del incendio, ¿nos acordamos? Dije que hacer morir las obras de la carne por el Espíritu es semejante a una persona que recibe por herencia una gran propiedad en un paisaje idílico, en medio de un bosque, con una preciosa casita de madera, y un día se levanta y encuentra que hay un gran fuego. Y decíamos, bueno, ¿y qué haría esa persona? Y dijimos, pues, podía hacer muchas cosas, pero agrupamos las acciones en tres categorías fundamentales. Y dijimos, lo primero que haría esa persona es no avivar el fuego. Si quiere apagar el fuego, tiene que no añadir nada que sea combustible, ni soplarle, ni levantar las cenizas. Eso es el primer grupo de acciones, no avivar el fuego. Segundo grupo de acciones, debilitar todo lo que se pueda a ese fuego, es decir, quitar del fuego todo aquello que pueda ser combustible. Eso sería una parte negativa. Y una parte positiva es fortalecerse, hacer todo lo posible para detener el fuego, es decir, echar agua, hacer un cortafuegos, lo que sea. Así que dos tipos de acciones que se corresponden con lo que la persona debía hacer. Por una parte, no alimentar y por otra parte, disminuir e intentar quitar hasta donde pueda pues, ese fuego. Pero decíamos también que hay una tercera consideración que deberíamos tener presente, y es que normalmente en una situación así la persona llama a los bomberos. Cuando se da cuenta de que es incapaz de apagar aquello, pues llama a los bomberos y coopera con ellos. Y eso pues de ese asunto vamos a hablar hoy. El cristiano es el único que puede mortificar las obras de la carne porque puede hacerlo por el Espíritu. Es el único que debe mortificar las obras de la carne por el Espíritu, porque el incrédulo ni puede ni va a querer hacerlo. Querrá quitarse alguna vez algún pecado que le da algún problema, pero no aborrece verdaderamente el pecado. Así que el cristiano puede y puede por el Espíritu. Y de esta necesidad, de esta cooperación, de este poder del Espíritu en nuestra lucha para mortificar las obras de la carne, es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Así que leemos la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, a partir del versículo 9, pedimos su bendición y ahora empezamos con el comentario. Dice la palabra de Dios, Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es así de tajante, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí se habla de lo que éramos, de lo que somos y de lo que seremos. Y por tanto, la consecuencia, versículo 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí hablamos de la vida y la muerte según la carne, y la parte final, por el contrario, más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Muerte y vida por el Espíritu. Vamos a pedir la bendición de Dios y ahora comenzamos con el comentario. Vamos ahora. Padre nuestro, una vez más te damos gracias porque podemos estar reunidos en tu presencia, con tu palabra ante nosotros, trayendo a nuestras mentes y a nuestros corazones una parte de tu obra, trayendo a nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo, a su obra por nosotros, y trayendo también a nuestros corazones la necesidad de la obra de tu Santo Espíritu. Gracias porque tú nos das todas las cosas para que esto sea una realidad. Y ante ti venimos con gratitud en nuestros corazones, pero al mismo tiempo reconociendo nuestros pecados y nuestras debilidades, reconociendo que muchas veces nos dejamos llevar por nuestra vieja naturaleza y en vez de hacer morir esas obras viejas, pues les damos vida y te pedimos perdón por ello y pedimos, Padre, como tú dices en tu palabra, que la sangre de tu Hijo nos limpie de todo pecado y que con tu Espíritu tú permitas que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que sirvan también, Padre, para limpiarnos y para purificarnos, para que podamos conocerte y comprenderte y en ese mismo sentido podamos servirte y glorificarte cada vez más con nuestras vidas. En esta confianza y con esta esperanza nos acercamos a ti y te pedimos estas cosas en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que vamos a hablar de la obra del Espíritu un poco en general, pero antes quiero hacer una introducción porque creo que puede quedar mejor en la mente pues una serie de aspectos importantes si sigo hablando de la parábola del incendio. Ya he recordado lo que hablamos el día anterior, cuál es nuestra tarea. Nosotros hemos de mortificar las obras de la carne, pero ahora, dice el apóstol, hemos de hacerlo por el Espíritu. Así que siguiendo con la parábola voy a hablar un poco de esos bomberos, o de ese bombero, lo digo con reverencia, de ese bombero con mayúscula al cual debemos acudir. Y creo que puedo apuntar varias cosas en relación con este asunto. En primer lugar, el que llama a los bomberos no puede ser un pirómano. ¿Sabemos lo que es un pirómano? No puede ser un pirómano aquel que llama a los bomberos. No puede llamar a los bomberos alguien que disfrute prendiendo fuego, que disfrute viendo el daño que hace el fuego, que una vez que enciende el fuego se dedique a alimentar ese fuego o que se burle de los bomberos cuando los bomberos vienen a apagar el propio fuego que ha encendido. Es fácil de entender, ¿verdad? Un pirómano no llama a los bomberos, se ríe de los bomberos. Y en todo caso, si alguna vez, que puede suceder, se encuentra en medio de un fuego que él mismo o ella misma, esa persona, ha provocado, puede que intente llamarlo. Pero puede que le pase como al cuento del pastorcillo que decía que viene el lobo, ¿verdad? ¿No sabemos eso? Es difícil que una persona que se burla por sistema de los bomberos y que los echa y que intenta hacer cosas a la espalda de los bomberos prendiendo fuego, sea ayudada cuando tiene necesidad. Primera cosa. En segundo lugar, el que llama a los bomberos está claro que lo hace o lo puede hacer porque tiene cierta cercanía con los bomberos. Y explico eso. El cuerpo de bomberos de cada ciudad, las ciudades importantes tienen un cuerpo de bomberos, ¿verdad? ¿Al servicio de quién o de quiénes está? Y decimos fundamentalmente al servicio de los habitantes de esa ciudad,
fundamentalmente, o de un radio de acción más o menos restringido. Ese cuerpo de bomberos es sostenido por una serie de habitantes, por los impuestos o lo que sea, de una serie de habitantes, y está al servicio de ellos, y quizás de los pueblos alrededor. Pero a nadie de nosotros se nos ocurriría, si en nuestra casa aparece un fuego, llamar a los bomberos por decir algo de Nueva York, ¿verdad? Nadie diría, oye, pues tengo un fuego cercano y voy a llamar a los bomberos que están lejanos, con los cuales no tengo ninguna cercanía, ni relación, ni nada de nada. Así que no puedo ser un pirómano y tengo que tener cierta cercanía con esas personas que quiero que vengan a ayudarme. En tercer lugar, el que llama a los bomberos es también el que reconoce su incapacidad para apagar por sí solo el incendio. Porque si tengo en mi casa un pequeño fuego y yo creo que lo controlo, pues intento apagarlo y ya está. Pero cuando veo mi incapacidad para apagar un gran fuego, entonces llamo a los bomberos. Así que reconoce su incapacidad. En cuarto lugar, de igual modo, el que llama a los bomberos tiene que hacerlo con un espíritu de humildad y de dependencia por completo de lo que le digan esos bomberos. No es la persona la que cuando llegan los bomberos la que se dedica a ordenar o a decir o a prescribir, empezar por aquí, hacer esto, hacer lo otro, hacerlo a mi manera. No puede ser, porque ha reconocido que no tiene capacidad para apagar el fuego, ni tiene los medios, ni tiene sabiduría, ni tiene poder para hacerlo. Así que se pone en completa dependencia de los bomberos. Y relacionado con esto también puedo decir que no mostrará orgullo en ningún momento si el fuego se apaga. No dirá cuando el fuego se apague qué grande he sido porque llamé por teléfono a los bomberos. Más bien estará muy agradecida a los bomberos desde el momento en que llegan, aunque todavía el fuego no se haya apagado, muy agradecida a los bomberos porque han venido. Y cuando el fuego se apague, pues darán toda la gloria a los bomberos que son los que lo han apagado. No dirá esa persona, mira lo que hice, entonces qué grande soy. En quinto lugar, está todo relacionado. En quinto lugar, el que llama a los bomberos tiene que tener disposición para colaborar con los bomberos en todo lo que le digan. No solamente reconocer que no tiene capacidad, sino también poner su voluntad entregada por completo a las órdenes que reciba. No voy a dar yo las órdenes porque reconozco que no sé, dependo por completo de lo que otros hagan, ellos se llevan la gloria y yo, en lo poco que pueda hacer, me voy a poner a disposición de ellos. En sexto lugar, unido con lo anterior, el que llama a los bomberos tiene también que hacerlo en completa obediencia, aunque no entienda lo que se está haciendo, ni entienda los métodos que se usan, ni entienda las cosas que están sucediendo. Eso también es fácil de entender, ¿verdad? Yo puedo creer que ante un gran fuego aquí lo mejor es empezar a apagar por ahí. Pero el bombero puede venir y puede decir, no, lo mejor no es empezar por ese rincón, eso está más o menos controlado, lo mejor es empezar por la columna esa que es mucho más combustible y que está ardiendo. Así que yo tengo que estar en obediencia a lo que se me dice, aunque no entienda por qué, ni entienda qué es lo que se me ordena o cuáles van a ser los resultados. Yo tengo que confiar, porque la sabiduría y la capacidad y la experiencia, que a mí me falta, la tienen ellos. Y finalmente, el que llama a los bomberos en medio de un gran incendio porque quiere que se apague, pues tiene que tener paciencia, porque el fuego no se va a apagar ni como él diga, ni cuando él diga. Ninguna de las dos cosas. He dicho antes, dependencia y obediencia, para no decir hay que hacer esto, pero también paciencia, porque las cosas no suceden normalmente en el tiempo que uno quiere que suceda. Y creo que alguien que tenga dos dedos de frente, pues a alguien que tenga dos dedos de frente no se le ocurre, cuando el fuego está medio apagado, decirle a los bomberos, como no se ha apagado ya del todo, yo quería que se apagara, iros. Creo que nadie un poco sensato actúa así, porque si lo hace, al poco tiempo va a estar otra vez con el gran incendio entre manos. Y claro está, mientras que dura todo eso, a nadie se le ocurre, lo que he recordado el día anterior, ni alimentar el fuego, no están los bomberos apagando y yo alimentando, ni se le ocurre no intentar hacer nada para remitir ese fuego. Así que, resumo, ni pirómanos, hemos de tener cercanía, hemos de llamar reconociendo nuestra incapacidad, nuestra dependencia, nuestro deseo de colaboración, obedecer en todo y con paciencia esperando el resultado final.
Es fácil de entender esto, ¿verdad? Igual que lo del otro día. Y el que no hace alguna de estas acciones que estoy diciendo. ¿A qué se debe o cómo lo podemos calificar? Y creo que la única forma, el único calificativo adecuado para la persona que no actúa así, como estoy diciendo, es el orgullo. El orgullo se manifiesta de infinidad de maneras y el pecado, dice la carta a los hebreos, que nos endurece y que tengamos cuidado con el engaño del pecado que endurece nuestros corazones. Y digo que no es más que orgullo. Si una persona piensa y dice, bueno, yo puedo prender cierto pequeño fuego porque no pasa nada y porque yo soy capaz de apagarlo. Orgullo. Ten cuidado, no se vaya a hacer grande ese fuego. Yo no necesito a los bomberos porque tengo capacidad, tengo sabiduría, ya estoy acostumbrado a apagar cierto fuego y no tengo que llamar a nadie, no tengo necesidad de... Tampoco tengo necesidad de que nadie me diga lo que tengo que hacer, por dónde tengo que empezar, por dónde tengo que continuar, qué medios tengo que emplear. No tengo necesidad de eso, no tengo necesidad de los medios. Y además, si las cosas no se hacen como yo digo, y si yo no las entiendo, y si no se hace a mi manera, pues no quiero ayuda. Digo que eso es simplemente orgullo. Y cuando uno actúa así, cuando uno se dedica así con el fuego de las obras, de la carne, de sus pecados, lo único que puede cosechar es malas consecuencias. Y una observación final en esta introducción. Está claro que un gran fuego lo pueden apagar los bomberos sin ayuda de una persona determinada, ¿verdad? Pues del mismo modo el Espíritu Santo tiene poder para apagar, para mortificar en nosotros nuestras obras de la carne, pero Dios no ha establecido que eso sea así. No podemos decir que Dios no tenga poder, sino que Dios en sus planes no lo ha hecho así. El Espíritu Santo obra en nosotros, pero somos nosotros los que con la obra y el poder del Espíritu Santo tenemos que mortificar las obras de la carne. Quedémonos con eso claro, el equilibrio de siempre. No podemos decir que Dios haga y yo mientras me quedo haciendo lo que me parezca. Eso no es. Yo lo voy a hacer todo. No, tampoco, porque tú no vas a poder. ¿Comprendido entonces? Ante un fuego, 3 grupos de acciones. Primero, no alimentarlo. Segundo, nosotros en lo que nos corresponde disminuirlo y fortalecernos para ello. Y en tercer lugar, la obra imprescindible del Espíritu Santo, sin el cual, sin su dependencia, su obediencia, no podemos hacer nada. Pues hecha esta introducción, vamos a ver ahora algunos pasajes de la Biblia que pueden confirmar esto que estoy diciendo. Vamos entonces a hablar de la cooperación y de la necesidad del Espíritu Santo. Primera cosa que hemos de tener presente. Pues lo primero que hemos de tener claro es si somos o no cristianos. Eso es fundamental. No es cuestión de si cometo o no ciertos pecados, es cuestión si yo sé, porque he nacido de nuevo y porque el Espíritu Santo, como dice Pablo un poco más adelante, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, y yo sé eso. Porque lo que estamos hablando es solamente mortificación de las obras de la carne por el Espíritu. Así que lo primero es tener seguridad de que soy cristiano, porque solo los creyentes, pero todos los creyentes, no solamente los creyentes especiales o más santos, así que repito, solo los creyentes y todos los creyentes, dice Juan en su Evangelio, de la plenitud de Cristo recibimos y gracia sobre gracia, pero solo los creyentes y todos los creyentes. Así que lo primero es que tengamos seguridad de que somos cristianos, porque si lo somos, de la plenitud de Cristo recibiremos y gracia sobre gracia. Es importante que tengamos eso claro. El apóstol nos ha venido hablando en el capítulo 6, capítulo 7 de Romanos, de que el cristiano está en Cristo, ¿nos acordamos? Antes estábamos en Adán, ahora estamos en Cristo. Pero más importante que nosotros estemos en Cristo, aunque no se puede separar de lo que voy a decir ahora, es que Cristo esté en nosotros. Como dice la Biblia, que Cristo sea en nosotros la esperanza de gloria. Que su Espíritu, acabo de leer en el versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Que tengamos el Espíritu de Cristo, porque si nos falta eso, es imposible que mortifiquemos las obras de la carne. Dice Pablo en la carta a los Efesios que los unos y los otros, los creyentes, judíos y gentiles, tenemos todos entrada al Padre por la obra de Cristo, pero por un mismo Espíritu. Y dice también Pablo acerca del Señor que subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y bajó para dar dones a los hombres.
y también a los rebeldes. El Señor subió, recibió para dar dones a los hombres, a su pueblo, también a los rebeldes, porque su pueblo también éramos antes rebeldes. Así que solamente se puede mortificar las obras de la carne, repito, mediante el Espíritu de Cristo, si somos o no creyentes. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, porque separados de mí, ¿nos acordamos? ¿Qué dijo? Nada podéis hacer. Así que seguridad de que somos creyentes, de seguridad de que somos del Señor, porque entonces tendremos al Espíritu y el Espíritu es el que hace el papel de los bomberos en nuestra mortificación del pecado. Al principio, la obra en nuestra vida de cristianos también la hace el Espíritu, ¿verdad? Dijo el Señor a Nicodemo, si alguno no naciere de nuevo, no puede ver el reino de los cielos. Y después, ¿qué le dijo? El que no nace de agua y del Espíritu, al principio somos, digamos, pasivos en la obra del Espíritu, somos objetos en donde el Espíritu Santo hace algo. Pero una vez que ya tenemos al Espíritu, ya no somos pasivos, ya somos activos, ya somos instrumentos en las manos del Espíritu Santo que debemos de hacer algo. Y entre esas muchas cosas que hemos de hacer es mortificar las obras de la carne. ¿Comprendido? Así que no olvidemos las dos facetas, nuestro deber, nuestra obligación, nuestro esfuerzo y, por otra parte, la capacidad, el poder y todo lo que nos viene del Espíritu Santo, porque nosotros solos no podemos. Eso, acompañadme al libro de Levítico, en la antigüedad estaba simbolizado por lo que tenemos en la ley, libro de Levítico, capítulo 14, lo que tenemos en la ley acerca de la curación de los leprosos. Sabéis que en la Biblia la lepra es símbolo del pecado, ¿verdad? Y la lepra que se contraía cuando la persona se curaba tenía que hacer ciertas cosas. Y en el libro de Levítico pues tenemos cómo se efectuaba la purificación de la persona leprosa. Y podemos leer, y digo que eso es un símbolo de lo que estamos hablando acerca de nuestra limpieza por medio del Espíritu Santo. Levítico capítulo 14, versículo 4. Bueno, leo desde el versículo 2. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando ya el leproso ya no deja de ser leproso, dice, será traído al sacerdote. Y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, y ahora voy al versículo 4, miremos lo que había que hacer. El sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. ¿Entendemos esto? Tenía que coger 2 avecillas, una matarla, derramar su sangre, y hemos leído que no solamente derramar la sangre, sino hacerla en aguas corrientes. ¿Símbolo de qué? Y decimos de la obra del Señor Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo. El Señor dijo, bueno, dice Juan en primera carta, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el Señor dijo, Evangelio de Juan capítulo 7, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿verdad? Aguas corrientes. No había forma de ser declarado limpio como no fuera así. No había otra manera. Como ninguna persona puede ser cristiana si no es así. Por la obra de Cristo, la sangre de Cristo y por la obra del Espíritu Santo. Recordaréis que Juan dijo que el Señor no vino solamente mediante agua, sino mediante agua y mediante sangre. Así que la avecilla muerta y las aguas corrientes y la avecilla viva. Una sola ave muerta no puede simbolizar a Cristo plenamente. La avecilla viva, que se mojaba en el agua y se mojaba en la sangre, se dejaba escapar. Y eso simboliza la intercesión de nuestro sumo sacerdote, del Señor Jesucristo, por todos nosotros, de lo que nos habla la carta a los hebreos. Ahí tenemos entonces lo que hacía el sacerdote en nombre de Dios. Ahí todavía el leproso no había hecho nada. Esa es la obra que estamos hablando de Cristo y del Espíritu Santo. Pero a continuación, en el versículo 8, dice,
Y el que se purifica tiene que hacer algo también. El cristiano no puede decir que el Espíritu Santo haga todas las cosas en mí. El que se purifica lavará sus vestidos, eso lo tiene que hacer él, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, la ceja, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo, y todo será limpio. ¿Comprendido entonces, verdad? No podemos quedarnos únicamente con lo último, con lo que tenemos que hacer nosotros, ni únicamente con lo primero, y nosotros no tenemos que hacer nada. Así que la obra de mortificación del pecado nos corresponde a nosotros, y ya hablamos de eso el día anterior, pero ahora quiero hablar un poco acerca de la obra del Espíritu. ¿Cómo actúa el Espíritu en nosotros? Para que nosotros mortifiquemos las obras de la carne. Pues podíamos también, como decía el día anterior, con nuestras acciones, entrar en muchísimos detalles que aparecen en la Escritura. Pero creo mejor, porque no daría tiempo, englobar la obra del Espíritu, digamos, en varios grandes apartados, a partir de los cuales se pueden desarrollar muchas cosas. Así que, ¿cómo obra el Espíritu en nosotros? Pues, en primer lugar, el Espíritu hace que nosotros mortifiquemos las obras de la carne porque viene a nosotros como un espíritu de luz que es. Primera cosa, viene a nosotros, está en nosotros como un espíritu de luz que es. ¿Y esto qué significa? Pues que es el Espíritu el que nos hace ver el pecado y el que nos hace ver cada vez más los pecados, hasta los más pequeños pecados. El Espíritu, antes de ser cristianos, ¿cómo somos? Y dice la palabra ciegos a las cosas espirituales. Ni las vemos ni las entendemos. No sabemos cuál es la magnitud del pecado, ni sabemos aborrecer el pecado, ni sabemos las consecuencias terribles que puede traer el pecado, ni tenemos deseos de erradicar ese pecado. Y el Espíritu actúa en nosotros, en los cristianos, porque nos da luz, para que veamos que el pecado es, como dice Pablo en capítulo 7 de Romanos, sobremanera pecaminoso. Que nosotros, cuando consideramos que ciertos pecadillos no tienen importancia delante de Dios, pues no solamente es que no tengan importancia, sino que son aborrecidos por Dios y tienen mucha importancia. Y eso es el Espíritu Santo el que nos da luz para que poco a poco vayamos viendo eso. ¿Comprendido? Actúa en nosotros como un espíritu de luz. Nos da luz interna, porque éramos ciegos, y nos da luz externa por medio de su palabra, porque tampoco entendemos muy bien su palabra y necesitamos las dos obras. Necesitamos, como una persona que está en una habitación cerrada, ¿verdad? Un ciego en una habitación oscura, ¿qué necesita? Pues necesita ver y que se abran las ventanas, se encienda la luz, ¿verdad? Necesita una obra interna y necesita una luz externa. Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Como espíritu de luz nos hace ver, pero claro está, ¿queremos ver? Esa es la pregunta. Yo no puedo seguir siendo un pirómano, no puedo querer seguir jugando con mis fuegos, no puedo querer seguir actuando de manera independiente al Espíritu y luego decirle al Espíritu que me dé más luz, que no sé lo que estoy haciendo. Así que viene a nosotros con espíritu de luz. Y terminamos diciendo, con lo que dijo aquel ciego que tenemos en el Evangelio de Juan, yo solo sé una cosa, que antes era ciego y que ahora veo. Eso es lo que hace el Espíritu. Hay un proverbio que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto lo entendemos, ¿verdad? El Espíritu viene a nosotros como espíritu de luz, pero no nos da un fogonazo que nos deje ciego, sino que va en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Los mayores habéis ido a vendimiar seguramente, yo al menos iba con mi padre alguna vez andando de noche al campo para estar a primera hora cuando amaneciera en la viña. Cuando salíamos y era de noche, íbamos andando, no había entonces los vehículos. La uva se traía con las bestias, los animales. Íbamos andando, tropezando, evidentemente. Pero a medida que iba acercándose el amanecer, pues ya se veía un poquito y otro poquito y otro poquito hasta que el día es perfecto. Pues eso es la obra del Espíritu Santo en nosotros.
El Espíritu Santo nos da luz y nos trae luz externa. Y no solamente nos la trae por la palabra, sino nos la trae también por la providencia, por las cosas que permiten que pasen en nuestra vida. Y nos trae luz también, nos puede traer luz por medio de personas, por medio de acontecimientos. Es que a veces, he dicho antes, el que no quiera funcionar de esta manera, yo no necesito al Espíritu, yo hago fuego, está pecando de orgullo. Es que muchas veces decimos, bueno, el Espíritu es luz, que me dé luz. ¿Cómo quieres, hermano o hermana, que te dé luz? Porque algunos dicen que me dé la luz a mí, y si no me la da a mí directamente, no quiero luz. Eso es orgullo. No somos nosotros nadie para decirle al Espíritu cómo nos tiene que dar la luz. Nuestro deseo tiene que ser tenerla. Pero cómo lo haga, eso es obra suya. El Espíritu utiliza a veces a hermanos para darle luz, para que ese hermano me traiga a mí la luz que ha recibido. Y yo no puedo decir, pues que el hermano no me diga nada porque yo todavía no lo veo. Bueno, pues muy bien, pues seguirá. Eso es como decir, yo soy el más grande de todos los cristianos. Que me lo dé a mí directamente el Señor, el Espíritu te puede dar por hermanos, te puede dar por personas, te puede dar por incrédulos, te puede dar luz por donde quiera. Os he contado una experiencia, no sé si alguna vez la he contado, de cuando al principio de mi conversión estaba en el campo trabajando y escuché de lejos, me parece que os lo he dicho alguna vez, a una persona media loca que ya murió, que vivía en el pueblo, que iba andando por la carretera siempre muy rápido con un bastón, dando voces, hablando de nadie sabe qué. Y yo estaba trabajando relativamente cerca de la carretera y lo escuchaba. Digo, ahí va, su nombre no lo digo, pero bueno, si luego queréis, a los mayores os digo quién era esta persona. Yo dije para mí, ahí va fulanito. Y yo seguí trabajando. Y era, digamos, la época primera donde uno tiene muchas dudas, muchas luchas internas, muchas cosas. Pues antes de que yo fuera consciente, ese hombre estaba a mi vera. Yo seguí trabajando, no me di cuenta, pero cuando lo aprecié estaba al lado mío. Y vino a decirme cosas de Dios. Y tal como vino se fue, con sus músicas. A mí me valió muchísimo lo que me dijo, aunque me lo dijera una persona que estaba loca. El Espíritu Santo actúa como espíritu de luz. El entendimiento verdadero del pecado, la repugnancia del pecado, que a veces no la vemos porque estamos cegados por Satanás o estamos cegados por nuestra propia carne. A veces esas cosas, no dice Pablo en Corintios que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio del Señor Jesucristo, pues igual a nosotros también nos ciega a veces y no vemos y necesitamos luz. Hay una iglesia que aparece en el libro de Apocalipsis, una iglesia de cristianos, a la cual el Señor le tiene que decir, unge tus ojos con colirio para que veas, porque creían que no necesitaban más luz y que no necesitaban nada, y el Señor le dice, eres miserable, pobre, ciego y desnudo, ¿no? Y te aconsejo que de mí compres oro refinado y unjas tus ojos con colirio. Así que eso es lo que hace el Espíritu Santo, es un espíritu de luz que nos da luz poco a poco y que hace que digamos como aquel ciego, ahora veo a los hombres como árboles. ¿Nos acordamos aquel otro ciego que fue curado? No nos da toda la luz de golpe, ahora vemos un poco. Dice Pablo en 1 Corintios 13, oscuramente, y seguiremos viendo oscuramente, cada vez con más claridad, pero todavía oscuramente, y solamente veremos con total claridad cuando estemos cara a cara. Así que, primera consecuencia de todo esto, pues que tendremos que pedir no solamente al Espíritu Santo que arregle nuestros problemas cuando nos traemos problemas a causa de nuestros propios pecados, no solamente que apague nuestros fuegos cuando nosotros más o menos voluntariamente lo hemos encendido, no solamente eso, sino que hemos de pedir que venga a nosotros cada vez con más luz para que veamos cada vez con más claridad lo que es el pecado, lo que es la santidad, para que podamos luchar cada vez más contra el pecado. Normalmente no hacemos eso. Normalmente pedimos ayuda cuando estamos en peligro, ¿verdad?
Pero creo que debemos poner nuestras oraciones eso, tener más del Espíritu para tener más luz, para tener más visión de cómo Dios ve el pecado, de cómo se ven las cosas. Y debemos orar en el libro de Job. Job oraba y le decía a Dios, hazme entender mi transgresión y mi pecado. Y un amigo de Job decía, es conveniente que todo el mundo ore así, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Y David ora diciendo, muéstrame mis pecados que me son ocultos. Así que el Espíritu Santo obra en nosotros para que nosotros mortifiquemos las obras de nuestra carne como espíritu de luz. En segundo lugar, el Espíritu también hace que mortifiquemos las obras de nuestra carne porque actúa en nosotros como un espíritu de vida. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y el que tiene al Espíritu de Cristo, pues es de Cristo, ¿verdad? Y dice Pablo en la carta a los Corintios que así como Adán fue alma viviente, Cristo, el segundo Adán, es espíritu vivificante. Espíritu vivificante, espíritu que da vida. El que tiene al Espíritu de Cristo tiene un espíritu que da vida. Nacemos del Espíritu, hemos leído que el Espíritu vivificará nuestros cuerpos mortales, pero el Espíritu nos renueva la vida, nos da vida. Y esa vida que da es totalmente contraria a la vida de los deseos carnales. Por tanto, si es verdad que tenemos al Espíritu, no solamente vemos más y mejor, sino que tenemos en nuestro interior algo que nos lleva a luchar cada vez más, a aborrecer cada vez más eso que son las obras de la carne. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La nueva vida, ¿de dónde procede? Decimos, de arriba, ¿verdad? ¿Y a dónde nos lleva? Arriba. Por tanto, la nueva vida, si verdaderamente la tengo, me llevará a que cada vez las obras de la carne, la vieja vida, tenga cada vez menos fuerza. Y vuelvo a decir lo de antes. ¿De qué nos quejamos? El apóstol Pablo, cuando leemos sus cartas, pasó por multitud de cosas, ¿verdad? Por naufragios, por azotes, por desvelos, por ayunos, por persecuciones. Leemos que pasó... ¿Habéis visto que alguna vez se quejara de algo de eso? Decimos, no. ¿De qué vemos que se queja el apóstol? Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la queja del apóstol, no las cosas que le sucedían. No es lo mismo que la obra de la conciencia, la obra que hace el Espíritu. La conciencia puede hacer que una persona deje de cometer ciertos pecados, pero solamente el que tiene el Espíritu y tiene la nueva vida es el que lucha contra el pecado y ora contra el pecado y ora a Dios para que le dé fuerzas contra el pecado y pide gracia contra el pecado y no se atreve a vivir en pecado ni a practicar el pecado. Es lo que dice Juan en su primera carta, ¿verdad? El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la simiente, la nueva vida de Dios está en él y no puede practicar el pecado. Y con respecto a lo de fuera, también dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que digo, no busquemos solo al Espíritu para que arregle nuestros problemas, para que apague nuestros fuegos que nosotros encendemos con nuestra desobediencia, sino llamémosle para que tengamos cada vez más esa clase de vida en abundancia que el Señor da, esa clase de vida en santidad. Eso es lo que lleva más a mortificar el pecado. No es tanto la consecuencia del pecado, sino decir, como José en Egipto, ¿nos acordamos? Cuando José fue tentado una y otra vez por Potifar, la mujer de Potifar, ¿qué dijo José? Pues entre otras cosas dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No es las consecuencias, sino es lo que tengo dentro que me lleva a decir no peco. Eso es el mejor método, la mejor herramienta que tenemos para mortificar las obras de la carne. El que tengamos una vida nueva desarrollada que me lleve a decir es que no hago esto porque estoy pecando contra Dios. No es ya contra mi mujer, contra el Estado, contra el gobierno, contra mi familia, contra mis hijos, contra quien sea. Y no es por las consecuencias, sino es que no quiero pecar contra Dios.
Así que estamos en una buena posición como cristianos, no solamente cuando consideramos que el pecado es contrario a nuestro deber, sino cuando consideramos que es contrario a nuestra naturaleza y a nuestra nueva vida. No es que no tengo que hacerlo y tengo una obligación y estoy ahí, no, es que tengo que mirarlo como que es contrario a la nueva vida que tengo y que me da el Espíritu. Y finalmente, el Espíritu hace que mortifiquemos las obras de la carne como un espíritu de amor que es. Dice Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el Espíritu el que nos hace ver cada vez más el amor de Dios en Cristo por nosotros. Es el que nos va mostrando cada vez más ese amor. El Espíritu, dijo el Señor, no hablará por su propia cuenta, tomará de lo mío y os lo hará saber. Y el Espíritu nos va mostrando cada vez más lo que es el amor de Dios, lo que dice Juan en su primera carta, algo que debemos de pensar en más de una vez. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, es decir, pensad, paraos un momento. ¿Qué teníais vosotros para que Dios os haga a sus hijos? ¿Qué teníamos? ¿Qué tenía que haber hecho Dios con nosotros? ¿Qué tenía para mandar a su Hijo para que muriera por nosotros? Entonces nos vamos dando cuenta de lo que significa que Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y entonces vamos pidiendo, como dice Pablo en carta a los Efesios capítulo 3, de poder comprender cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Oramos así, no tanto para que me resuelva los problemas, sino para que yo sea lleno del conocimiento del amor de Cristo. Ese Cristo que hace que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones y que nosotros llamemos a Dios Abba Padre. Dios, dice Pablo, envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Envió el Espíritu de su Hijo para que nosotros clamemos Abba Padre. Así que vuelvo a decir, nada estimula más en la lucha contra el pecado que ser cada vez más llenos del conocimiento del amor de Dios en Cristo. Y hemos de pedirle al Señor muchas veces, no tanto que apague nuestro fuego, sino que nos llene más de ese amor. He dicho, espíritu de luz, espíritu de vida, espíritu de amor, que tengamos cada vez un mayor conocimiento, no solamente intelectual, sino un conocimiento experimental de cosas en nuestras vidas y espiritual del amor de Dios en Cristo. ¿Entendido, hermanos? No podemos solos, porque el Espíritu es el que actúa en nosotros y actúa en líneas generales de esta forma, con luz, con vida y con amor. Y cuando esto es así, tendremos que, ante los pecados, ante los deseos de la carne, de nuestra vieja naturaleza, tendremos que preguntarnos, por ejemplo, ¿pecaré sin precaución o sin cuidado sabiendo que esto es contrario a Dios? ¿Pecaré así? Es como lo que decía José. ¿Tendré deleite en el pecado, cualquier pecado, cuando sé que contrista y entristece tanto al Espíritu Santo? ¿Estaré acariciando y jugando con aquello que Cristo vino a matar? Él vino para deshacer las obras del diablo. ¿Voy a desagradar a mi Padre para agradar a mi carne? Esas son las preguntas que nos vamos haciendo, y cuando esas preguntas las tenemos por delante, pues podemos vencer mucho más en la obra de mortificación de nuestra carne. El espíritu de luz, de vida y de amor. ¿Cuándo necesitamos la luz, la vida y el amor? ¿Cuándo? Pues si no sabéis contestar, decidme ¿cuándo te acosan las obras de tu carne? Todos los días, ¿no? Pues necesitamos ese poder del Espíritu todos los días. No podemos decir hoy no, porque hoy ya tengo bastante suministro con el de ayer. Tengamos cuidado, no vayamos a ser como las vírgenes necias que dejaron que el aceite se apagara y después ya no había más aceite para las lámparas, ¿verdad? Así que el cristiano con el Espíritu puede
y debe apagar los fuegos de su propia carne y también puede y debe apagar, como dice Pablo, los dardos de fuego del maligno que sirven para avivar nuestra propia carne. Y entonces entenderéis la analogía que puse al principio, ¿verdad? El Espíritu Santo no ayuda a los pirómanos. Los incrédulos son pirómanos de nacimiento, nosotros también, pero ya hemos dejado de serlo. El Espíritu, si nos queremos que nos ayude, tenemos que estar seguros de que nuestra ciudadanía está en los cielos, de que somos ciudadanos de la ciudad donde el Espíritu presta sus servicios, por así decirlo, porque no podemos, si no conocemos al Espíritu o lo echamos o lo estamos echando, después pedir que nos ayude. Lo primero que hay que hacer es arreglar nuestra relación con el Espíritu. Si no somos cristianos, ser cristianos. Pero el Espíritu, dice la Escritura, que lo podemos entristecer, ¿verdad? Y que lo podemos contristar, y que lo podemos apagar, y que le podemos mentir. Luego, ante un fuego, si el Espíritu lo tenemos contristado, entristecido, apagado, o hemos estado mintiendo al Espíritu, lo primero que tendremos que hacer es arreglar nuestra relación con el Espíritu, antes de decir que venga a arreglarnos el fuego. ¿Entendido? Hemos de admitir nuestra dependencia del Espíritu, nuestra incapacidad. Hemos de buscar luchar contra el pecado y vencer para la gloria de Dios. Para eso nos esforzamos, no para nuestra vanagloria. Hemos de poner todos los medios que el Espíritu pone a nuestra disposición. ¿Qué medios pone el Espíritu a nuestra disposición para que apaguemos las obras de la carne? Y lo repetimos hasta la saciedad. La oración. Sin la oración no hay posibilidad de victoria. La meditación en la palabra, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Es lo que nos dice la palabra. Fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Míralo, tenlo presente en todos tus caminos y Él enderezará tus pasos. Es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Hemos de obedecer todo lo que nos diga o nos lleve el Espíritu. Es que a veces somos... ¿Qué le dijo el Señor a Pedro cuando el Señor quiso lavarle los pies a Pedro y Pedro decía que no se los lavara? ¿Qué le dijo el Señor? Aparte de que como no te laves los pies no tienes parte conmigo. Entre otras cosas le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero ya lo entenderás más adelante, hombre. Eso es lo que le dijo el Señor, ¿verdad? Y el Señor dijo, cuando prometió al Espíritu Santo, que Él nos guiaría a toda la verdad. No sabemos todo ya, ni sabemos todo de golpe. Y hemos de decir, no entiendo ahora, pero hemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, no porque no entienda. ¿Cómo vamos a entender si sus pensamientos son, cómo? Más altos que nuestros pensamientos, como los cielos sobre la tierra y sus caminos más que nuestros caminos. Entonces, ¿cómo vamos a pedir explicaciones? Es que no entiendo por qué Dios hace las cosas así. Pues si es lo que te va a pasar, ¿cómo quieres meterte en la mente de Dios? Y finalmente nos es necesaria la paciencia, dice la carta a los Hebreos, porque habiendo hecho la voluntad de Dios, obtendremos la promesa. Dice en Hebreos capítulo 10. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros, dice, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Del Espíritu Santo corren los ríos de agua viva, con los cuales se pueden apagar los fuegos de los pecados. ¿Queda claro? Pues un pensamiento final. Un pensamiento final. Queda claro que la mortificación del pecado es obra de todo creyente y queda claro que es obra ayudada o soportada por el poder y la obra del Espíritu Santo. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, pues sigo hablando de fuegos, porque este espíritu que viene a nosotros y que es espíritu de luz, de vida y de amor, la Biblia dice también que es un espíritu de juicio y un espíritu de fuego. ¿Y cómo es esto? ¿Que estamos diciendo que hemos de apagar los fuegos? Entiendo que lo apague con ríos de agua viva, pero lo voy a apagar con otro fuego. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se puede entender esto?
¿Cómo vino el Espíritu Santo a aquellos que estaban reunidos en el día de Pentecostés? En lenguas como de fuego, depositadas sobre ellos como de fuego, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice la Escritura que es un espíritu de juicio y de fuego? Porque el espíritu es el que destruye, podemos decir, y consume hasta la raíz nuestros deseos pecaminosos. Es como un fuego que destruye y que consume, trae fuego a nuestros corazones para que nosotros, aplicando ese fuego, apaguemos otro fuego. Y no es una incongruencia lo que estoy diciendo. Así que estamos llamados a apagar nuestros fuegos con el fuego del Espíritu. Entre fuego andamos, hermanos. El fuego de nuestra carne es un fuego ¿para qué? Romanos 8:12, 8:13, primera parte. Si vivís conforme a la carne, moriréis. El fuego de nuestra carne es un fuego para muerte. El fuego del Espíritu es un fuego para vida. El fuego de la carne, si no se mortifica, es un fuego que anticipa el infierno. El fuego del Espíritu es un fuego que anticipa el cielo. El fuego de la carne sale de nosotros, o de Satanás, o del mundo. El fuego del Espíritu viene de arriba. El fuego de la carne, dice la Escritura, inflama la rueda de la creación. Lo inflama todo. Por eso la naturaleza, dice en Romanos capítulo 8, que gime también con dolores de parto, ¿verdad? Pero el otro, el fuego del Espíritu, es fuego consumidor que quita toda la escoria. Esa imagen aparece mucho en la Escritura, ¿verdad? Os probaré en horno de fuego y quitaré de vosotros toda la inmundicia y toda la escoria. Veamos una cita en el libro de Isaías, Isaías capítulo 4. Dice el Señor en Isaías capítulo 4, versículo 2. Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Dios será para hermosura y gloria. El renuevo será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. El que quede será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. ¿No suena eso? Libro de Apocalipsis, se abrirán los libros, ahí están los nombres de cada uno y todos serán juzgados por sus obras. Y se abrirá otro libro que es el libro de la vida, donde están inscritos todos aquellos rescatados por la sangre del Cordero. Bueno, pues en ese libro dice todos los que estén en Jerusalén y estén registrados entre los vivientes. Y esto será cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. En otras versiones de la Biblia pone con espíritu de fuego. Del Señor Jesucristo dijo Juan el Bautista: yo os bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que nosotros hemos de mortificar las obras de la carne, pero lo hacemos por el Espíritu, que es un espíritu de fuego. Y si nos falta, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero no para que le apague el fuego donde se ha metido por su mala cabeza, sino que le pida al Espíritu Santo para que sea un espíritu de más luz, de más vida, de más amor, que me lleve verdaderamente a aborrecer el pecado. Así que, hermanos, esta es la alternativa que nos pone la Escritura. Andamos entre fuegos y a nosotros nos corresponde hacer la elección acertada. O pedimos y hacemos uso del fuego purificador, del fuego consumidor del Espíritu Santo para mortificar las obras de la carne, o estaremos coqueteando con el fuego de las obras de nuestra carne, que si seguimos con ella nos llevará al lugar donde dice el Señor que hay un fuego que nunca se apaga. Pues que Dios derrame su gracia en nuestros corazones, queridos todos,
y que la derrame aunque sea con truenos y con fuego. En más de una ocasión vemos que el Señor tronaba desde lo alto, ¿verdad?, para quitar pecados y a pecadores. Pues que pidamos que derrame su gracia, como en Egipto tronó y granizó y llovió fuego del cielo, y en otros lugares también cayó fuego del cielo, pues que derrame su gracia y que nos traiga fuego de arriba, aunque sea con granizo y con truenos, aunque nos duela en nuestra vida, para que de nuestros corazones y con nuestras vidas pueda subir hacia Él olor fragante, como dice la Escritura. Pues en su bendición esperamos y su bendición rogamos. Que así sea, hermanos.